Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de matemáticas, español e historia. Te comento que durante esta semana vamos a realizar actividades de repaso de las distintas materias con guías de estudio, ya que la próxima semana del 16 al 19 será el periodo de evaluación del primer trimestre. Ahora bien, la primera actividad del día va a ser contestar la guía de estudio de matemáticas que se te envía por medio del grupo de WhatsApp. De preferencia puedes imprimir el anexo 1 en donde se encuentra la guía de estudio para que la puedas responder y así sea más fácil estudiar y repasar en estos días. Ahora, los temas que vemos en esta guía de estudios son los siguientes. Primero, la notación desarrollada y la descomposición de números. Recuerda que la notación desarrollada es la descomposición de números, pero de una forma más simple, dependiendo de la posición de cada cifra, de la cantidad que se te dé. Por ejemplo, si tenemos la cantidad 1250, la notación desarrollada sería 1000 más 200 más 50. Es decir, primero los miles, después las centenas, después las decenas y si hay unidades, al último vamos con las unidades. También recordemos que hay diferentes tipos de descomponer un número, diferentes formas de descomponer un número. Está la descomposición multiplicativa, que se basa en realizar multiplicaciones o suma de multiplicaciones que te den cierta cantidad. Y también está la descomposición aditiva o sumativa, en la que alguna suma que te dé cierta cantidad es este tipo de descomposición. A diferencia de la descomposición de números por notación desarrollada, que solamente hay una respuesta única y correcta, en la descomposición multiplicativa y en la aditiva puede haber distintas respuestas siempre y cuando todas ellas te den la cantidad que se te esté dando. Por ejemplo, si tenemos la cantidad de 1200, la descomposición multiplicativa puede ser 200 por 6 o 12 por 10. Ambas son válidas, ambas son correctas porque te dan 1200. Ahora bien, también tenemos la descomposición polinómica, que se basa en la potencia 10, 100, 1000. Y aquí es como una combinación entre descomposición multiplicativa y descomposición aditiva. ¿Por qué? Porque vamos a sumar y vamos a multiplicar también. Por ejemplo, si tenemos la cantidad 1250, la descomposición polinómica de esta cantidad sería 1000 por 1 más 100 por 2 más 10 por 5 igual a 1250. Bien, el siguiente tema es el tema de las fracciones.
las partes que componen una fracción, que es el numerador, que es el número de arriba, y el denominador, que es el número de abajo. Recordemos que el denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir el entero y el numerador nos indica cuántas partes vamos a tomar del entero, para poder representarla por medio de figuras, que podemos hacerlo con la figura que más nos acomode. Ahora bien, también vamos a ver lo que son problemas donde hacemos repartos y usamos las fracciones. Por otro lado, tenemos los números decimales, que son aquellos que se encuentran del punto decimal a la derecha, y aquí tenemos a los décimos, a los centésimos y a los milésimos. ¿Ok? Y de igual forma tenemos la suma y resta de números decimales, que es muy parecido o es igual que realizar una suma y resta simple, normal, siempre y cuando ubiquemos muy bien nuestras cantidades para que el punto decimal de cada cantidad se alinee correctamente y así podamos resolver nuestras sumas y restas fácilmente. Por otra parte, también tenemos las sucesiones simples y las sucesiones compuestas, ya sea de números o de figuras, que si bien las sucesiones simples son más sencillas, porque en el caso de números nos dice de cuánto en cuánto van a ir aumentando o disminuyendo, y en el caso de figuras igual nos indica de cuánto en cuánto va aumentando o disminuyendo el número de figuritas. Ahora, las sucesiones compuestas son las que están conformadas por dos sucesiones intercaladas, ya sea de figuras o ya sea de números. La cuestión aquí es descubrir la regla de esa sucesión, de cuánto en cuánto va aumentando o disminuyendo, para poder resolverlas. Ahora bien, la guía de estudio de matemáticas consiste en responder las actividades que se te muestran a continuación. ¿Ok? Dentro de todas esas actividades hay notación desarrollada, descomposición de números, con algunos ejemplos que te pueden ayudar y guiarte para poder resolverlo. Por otra parte, también tenemos a las fracciones y el número decimal, en donde en el caso del número 4 dice: escribe las siguientes fracciones en número decimal. Si tenemos 3 centésimos, nuestro número decimal sería 0.03. Ok, tenemos que dejar el 0 que conforman las unidades, ponemos el punto decimal, ponemos otro 0 y el 3. Debe haber 2 ceros antes del 3. ¿Y cómo se lee esta cantidad? Puede leerse 0 enteros, 3 centésimos o simplemente 3 centésimos. Para los siguientes casos donde tenemos un décimo más 2 centésimos más 8 milésimos, nos vamos a basar en nuestra tablita de valor posicional, en donde tenemos el punto decimal en la parte media. Del punto decimal a la derecha tenemos a los décimos, a los centésimos y a los milésimos, y del punto decimal a la izquierda tenemos a las unidades, a las decenas, a las centenas. ¿Ok? Esta tabla nos va a ayudar mucho para convertir estas fracciones a número decimal.
Para hacerlo más fácil, vamos a tomar los 3 números que están arriba, que es 1, 2 y 8, y lo vamos a convertir a 128. Este 128 lo vamos a escribir del punto decimal a la derecha. Entonces tendríamos que escribir 0.128. ¿Y cómo se lee esta cantidad? 128 milésimos. ¿Ok? Ahora bien, en las siguientes actividades tenemos que escribir, por ejemplo, las partes de una fracción, tenemos que representar fracciones en una figura y completar sucesiones. El último punto, que son las sumas y restas de números decimales, lo vamos a poder resolver el día de mañana, ya que este tema como tal aún no lo vemos, pero el día de mañana vamos a tratarlo para que este punto lo puedas resolver mañana. Así que el día de hoy solamente puedes contestar de la 1 a la 10 de tu guía de estudio de matemáticas. Ahora bien, en cuanto a la materia de español, el producto final de la primera práctica social del lenguaje es elaborar un libro álbum, o puede ser un pequeñito libro en donde narremos alguna historia, algún cuento, puede ser alguna fábula, puede ser leyenda, e inclusive puede ser un diario, siempre y cuando, como su nombre lo indica, el libro álbum debe haber imágenes y texto. El texto tiene que estar relacionado con la imagen, y en cada página de nuestro libro o de nuestra pequeña historia tenemos que incluir una imagen, un dibujo o un recorte. Por ejemplo, si mi libro álbum va a tratar sobre un cuento, en la primera página podemos empezar así. Había una vez 2 niñas llamadas Ana y Sofía, que eran muy amigas y siempre jugaban en el parque. Entonces, en esta página, ya que hayamos escrito nuestro texto, en la parte de abajo o a un costado vamos a realizar un dibujo o una ilustración que represente lo que el texto nos esté diciendo. Es decir, debe haber relación entre la imagen y el texto en cada una de las páginas de nuestro libro álbum. Muy bien, recordemos que dentro de los cuentos o cualquier narración siempre debe haber un título. En nuestro libro álbum debemos incluir el título que nosotros decíamos. También debe haber personajes. Recordemos, hay distintos tipos de personajes. El personaje principal no debe faltar. El personaje antagonista o el villano. También los personajes secundarios. ¿Ok? De igual forma debe haber un escenario. Puede haber uno o más escenarios en donde se desarrolle la historia. Y esto va a depender de tu creatividad. Puede ser un escenario, un castillo, un palacio, una torre, un bosque, una casa, etc. Ahora, dentro de nuestra historia, lo que no debe faltar es un inicio en donde se va planteando la historia, nuestro cuento, en el nudo o desarrollo en donde se presenta un problema,
Y el desenlace en donde se le da solución a ese problema es el final de nuestra historia. Ahora, la actividad de hoy para empezar a preparar nuestro libro álbum es completar la siguiente tabla. En la parte de arriba vamos a escribir el nombre del autor de esta historia. En este caso va a ser tu nombre. Aquí vas a escribir tu nombre completo. Enseguida tenemos el título de la historia, en donde escribiremos el título que nosotros le vayamos a poner a nuestro cuento, el personaje principal y los personajes secundarios. Vamos a escribir el inicio de nuestro cuento, el desarrollo y el cierre o desenlace, y en la parte de abajo incluiremos una imagen o dibujo que represente cada una de nuestras 3 partes de nuestro cuento o historia. Muy bien, esta actividad es importante hacerla el día de hoy, ya que mañana le vamos a dar continuidad para la elaboración de nuestro producto final, nuestro libro álbum. Por otra parte, en la materia de historia vamos a hablar un poco más acerca de las 3 áreas culturales del México antiguo, que son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Hablando de Aridoamérica, si lo ubicamos en el mapa de color naranja, se ubica en la parte de arriba o en la parte superior de nuestro país y abarca una parte también de lo que hoy es Estados Unidos. Esta área se caracteriza por tener un clima árido y semiárido, un clima caluroso, en donde hay montañas, hay costas, pero también hay desiertos y hay estepas. Las principales actividades que realizaban los antiguos pobladores de Aridoamérica fueron la pesca, la recolección de frutos y raíces y la cacería, además de que vivían en cuevas. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo era el ambiente, cómo era el paisaje de Aridoamérica en ese entonces. En lo que hoy es el norte de nuestro país, que conforma Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, entre otros estados. También en esta área producían sandalias, bolsas y redes con los materiales que tenían a su disposición, como lo eran ramas, rocas, pieles de animales y armas como el arco, las flechas y las lanzas. Por otra parte tenemos a Mesoamérica, que esta área abarcó gran parte de nuestro país y en donde se desarrolló las distintas culturas que hoy conocemos, como la cultura maya, la olmeca, la tolteca, la mixteca, la zapoteca, etc. Ahora bien, en Mesoamérica los climas eran muy variados, ya que poseía bosques, poseía selvas, costas y montañas. Todo esto favoreció el desarrollo de la agricultura, además de que las personas se dedicaban a la cacería y a la recolección también. Su principal actividad fue la agricultura o el cultivo. Entre los principales cultivos que ellos tenían fue el maíz, el chile, el frijol, etc. Y en esta área también, aparte de que vivían en aldeas,
empezaron a construir sus primeras ciudades. Y entre otras actividades desarrollaron la escritura, la construcción de templos religiosos y el comercio a larga distancia, en el año 2500 a.C. Por otra parte tenemos a Oasis América, el cual podemos ubicar en la parte norte de nuestro país y también abarca Estados Unidos. Esta área se caracteriza por tener un clima semiárido, es decir, caluroso sí, pero no tanto como en Aridoamérica. ¿Por qué? Por la presencia de un oasis que es un lugar dentro del desierto con agua, con vegetación, que si bien no es mucho, pero esto favoreció de alguna forma a la agricultura, favoreció que se desarrollaran cultivos en esta área. Y además de esta también las personas se dedicaban a la cacería, a la recolección y al comercio. Además de que rendían culto a distintos dioses. También es importante mencionar que en Oasis América las personas eran más nómadas por la cuestión de la cacería y la recolección, junto con Aridoamérica. En el área de Mesoamérica, los pobladores eran más sedentarios porque se establecían en lugares definidos en donde ellos cuidaran y cultivaran sus alimentos para el desarrollo de la agricultura. Muy bien, la primera actividad de historia consiste en leer el tema Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América, características geográficas y culturales, en la página 26 a la 29 de nuestro libro de historia. Puedes subrayar lo que tú consideres más relevante porque esto te va a servir para realizar la siguiente actividad, la cual consiste en completar la siguiente tabla con las características geográficas y culturales de cada área. Las características geográficas se refieren más al paisaje, por ejemplo, al tipo de vegetación, al tipo de ecosistema, si había bosque, si había desierto, si había costa, también a los climas que se desarrollaban o que prevalecían en esa área. Y las características culturales es más relacionado con la forma de organización de las personas, si eran nómadas o sedentarios, si realizaban alguna actividad, qué actividades realizaban, si rendían culto a dioses o eran religiosos, cómo se relacionaban entre ellos, etc. Esta información la vas a encontrar en las páginas 26 a la 29 de nuestro libro de historia, en donde anteriormente subrayaste lo más relevante. Así pues, estas han sido las actividades del día de hoy. En caso de que tengas alguna duda, puedes preguntar o venir aquí de nuevo al video para repasar los temas que te expliqué el día de hoy.